Hola, chicos y chicas, bienvenidos a La Suerte de Aprender y bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. ¡Empecemos! Hoy vamos a aprender las fracciones. Ahora bien, una fracción está formada en la parte de arriba por el numerador y en la parte de abajo por el denominador. El denominador nos dice en cuánto se divide algo y el numerador nos dice el número de partes que cogemos de esa división. Es decir, el denominador en cuánto vamos a dividir algo, en cuántas partes dividimos algo, y el numerador de todas esas divisiones que hemos hecho, cuántas partes vamos a coger. Vale, entonces de las fracciones lo que os voy a explicar hoy va a ser la simplificación, las fracciones equivalentes, la reducción a común denominador y la comparación de fracciones. Y en otra clase os explicaré la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones. Vamos a empezar viendo la simplificación. Simplificar una fracción, vale, ¿en qué consiste la simplificación? Una fracción está simplificada cuando el numerador y el denominador, es decir, cuando la parte de arriba y la parte de abajo, no tienen ningún divisor en común, excepto el 1. Si nos acordamos de la clase de divisores de un número, un divisor era el número que divide de forma exacta a mi número. Entonces, voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis. Nos dice el ejercicio, reducir la siguiente fracción al máximo. Vale, primero lo que os acabo de explicar es que la parte de arriba, el 5, sería el numerador y la parte de abajo, el 10, sería el denominador. Es decir, 10 nos dice de un total cuántas divisiones vamos a hacer. Vamos a dividir eso en 10 partes. Y el numerador, que es el número de arriba, que es la parte de arriba, nos dice de esas 10 divisiones que hemos hecho, ¿cuántas vamos a coger? Vamos a coger 5. Vale, entonces, como os he dicho, nos dice el ejercicio simplificar esta fracción al máximo. Hemos dicho que para ello una fracción está simplificada cuando el divisor común del numerador y el denominador es 1. Entonces, lo que tenemos que hacer, simplificar una fracción, consiste en dividir el numerador y el denominador por el mismo número, todo lo que podamos, hasta llegar a una fracción en la que el único divisor común es el 1. Entonces, si yo divido, si nos acordamos de la clase de divisores, el 5 es divisible por el mismo, ¿no? Es un número primo, entonces solo es divisible por 1 y por 5. Entonces, 5 entre 5 a 1. Y ahora tenemos que dividir el denominador por ese mismo número. Por el mismo número que hemos dividido el numerador, dividimos el denominador. 10 entre 5 a 2. Esta sería la fracción que obtenemos de la simplificación. Entonces, vemos que el numerador, que es el de arriba, y el denominador, que es el de abajo, no tienen ningún divisor en común excepto el 1. Vamos a ver, el 1 solo es divisible por 1 y por el mismo. Entonces sí, no podemos dividir el 1 más. Y el 2 podemos dividirlo entre 2 y entre 1. Pero ¿cuál es el divisor común? ¿Cuál es la fracción a la que llegamos al máximo todo lo que podemos al dividir? Esta. Esta es la fracción que obtenemos de simplificar esta fracción. No podemos dividir más. Dividimos hasta el máximo numerador y denominador por el mismo número. Y la fracción que nos queda es la fracción simplificada. De esto os quiero decir que una fracción es irreducible cuando ya no se puede simplificar. Es decir, esta sería una fracción irreducible, ya no se puede simplificar más. Muy bien, visto la simplificación, vamos a ver ahora las fracciones equivalentes. Y nos dicen, dos fracciones son equivalentes cuando representan lo mismo. En este caso, la fracción irreducible coincide, ¿vale? Lo que os acabo de decir, la fracción a la que llegamos al máximo tras dividir coincide, es la misma. Dos fracciones son equivalentes si al multiplicar en cruz el resultado es el mismo. Vale, os pongo como siempre un ejemplo para que lo entendáis. Nos dice el ejercicio, ¿son estas fracciones equivalentes? Vale, entonces, para saber si son equivalentes nos dice dos fracciones son equivalentes si al multiplicar en cruz el resultado es el mismo. Multiplicar en cruz significa multiplicar 18 por 12 y 24 por 9. 18 por 9 y
perdón, 18 por 12, 18 por 12 y 24 por 9. Si hacemos esta multiplicación nos da 216. Y si hacemos esta multiplicación nos da 216. Nos da lo mismo. Entonces, estas fracciones son equivalentes. Si a multiplicar esto por esto y a multiplicar esto por esto nos da lo mismo, las fracciones son equivalentes. Entonces, dos fracciones son equivalentes, estas dos fracciones que sí son equivalentes representan lo mismo. Es decir que algo 18 dividido entre 24 es lo mismo que decir que 9 dividido entre 12, ¿vale? Por otra parte, os quiero decir de esto, que si en una fracción dividimos, es decir, simplificamos, ¿no? Que es lo que os acabo de decir, o multiplicamos el numerador y el divisor por un mismo número, obtenemos una fracción equivalente. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 cuartos y nos dice, obtén una fracción equivalente, ¿cómo lo podemos hacer? Pues multiplicando numerador y denominador por un mismo número, por ejemplo, por 2. Entonces, esta fracción, 3 partido de 4, 3 cuartos, sería igual que 3 por 2, hemos dicho que íbamos a multiplicarlo por 2 en este caso, 6, y 4 por 2, 8. Estas dos fracciones, esta fracción y esta fracción, son equivalentes, ¿vale? Representan lo mismo. Ahora bien, os voy a poner un ejemplo a ver si estas dos fracciones son equivalentes. Nos dice el ejercicio, comprueba si estas dos fracciones son equivalentes. Hemos dicho que para saber si dos fracciones son equivalentes lo que tenemos que hacer es multiplicar en cruz, es decir, multiplicar esto por esto, este numerador por este denominador y este denominador por este numerador. Entonces, 4 por 6, esto por esto y esto por esto, 5 por 3, 4 por 6, 24, 3 por 5, 15. No es lo mismo, con lo cual estas fracciones no son equivalentes. ¿Vale? Vale, fenomenal. Hemos visto entonces la simplificación y las fracciones equivalentes. Vamos a ver ahora la reducción a común denominador y la comparación de fracciones. Vamos a ver ahora la reducción a común denominador. Estos son los pasos que hay que seguir para poder hacerlo. Primero, hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y ese número que obtenemos es el denominador común, ¿vale? Y luego el segundo paso es el resultado, es decir, el denominador común se divide entre el antiguo denominador y lo que nos dé se multiplica por el numerador. Es decir, dividimos por el denominador y multiplicamos por el numerador. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Nos dice reducir a común denominador estas fracciones. Vale, el primer paso que hemos dicho es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En el canal tenéis una clase de cómo hacer el mínimo común múltiplo. Si nos acordamos, para hacer el mínimo común múltiplo había que descomponer en factores primos, factorizar y luego comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces, hay que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores que son 2, 4 y 8. Vale, entonces, 2 si lo descomponemos en factores primos y lo factorizamos, 2 es igual a 2. 4 es 2 elevado a 2. Y 8 es 2 elevado a 3. Entonces, el mínimo común múltiplo nos decía comunes y no comunes elevados al mayor exponente. El número 2, que es común a todos, y el único además, elevado al mayor exponente, ¿cuál es? 2 elevado a 3. Con lo cual, el mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 8, 2 elevado a 3, que es 8. Vale, entonces, el resultado de hacer el mínimo común múltiplo es el denominador común, como os he puesto aquí. Entonces,
Estas fracciones se van a transformar. El denominador que vamos a poner ahora es el resultado de hacer el mínimo común múltiplo, ¿vale? Este es el nuevo denominador común. Fenomenal. Y una vez que hemos hecho esto, solo nos queda el segundo paso, que nos decía el resultado, es decir, el denominador común que hemos calculado, se divide entre el antiguo denominador, se divide entre cada uno de los denominadores y se multiplica por el numerador y se multiplica por lo de arriba. Es decir, vamos de una en una. Se divide entre el denominador y multiplicamos por numerador. Entonces, 8 entre 2 a 4. 4 por 1, 4. Siguiente, 8 entre 4 a 2. 2 por 1, 2. Y última, 8 entre 8 a 1. 1 por 1, 1. Estas serían las nuevas fracciones que hemos obtenido de hacer la reducción a común denominador. Fenomenal. Vamos a ver ahora, bueno, y antes de pasar a esto, os digo que la reducción a común denominador sirve para comparar fracciones, que es lo que vamos a ver ahora, para sumar fracciones y para restar fracciones. Estos dos, la suma y la resta de fracciones, la veremos en la siguiente clase, ¿vale? Que la tenéis en el canal. Entonces, vamos ahora sí a comparar fracciones. Para poder comparar fracciones, tenemos estos dos pasos. Primer paso, reducir a común denominador las dos fracciones. Las dos fracciones o las fracciones que tengamos. Si tenemos 8, 8, las fracciones que sean, ¿no? Entonces, el primer paso sería hacer esto. Y una vez que hemos hecho esto, el segundo paso será mayor aquella que tenga mayor numerador. Es decir, una vez que hemos hecho la reducción a común denominador y que obtenemos las nuevas fracciones, será mayor la que tenga mayor numerador, porque como el denominador va a ser el mismo, será mayor la que tenga mayor numerador. Un ejemplo. Nos dice, compara las siguientes fracciones y di cuál es la mayor. Y tenemos estas fracciones, ¿vale? Entonces, primer paso, reducir a común denominador las dos fracciones. Para reducir a común denominador hemos dicho que primero hay que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Denominadores, mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 5 y de 7, ¿no? Entonces, el primer paso para hacer mínimo común múltiplo es descomponer en factores primos. 5 entre 5 a 1 y luego factorizar. Entonces, 5 es igual a 5, ¿no? Y luego 7, el menor número primo porque se puede dividir de forma exacta 7 y para factorizar 7 es igual a 7. Entonces, mínimo común múltiplo, comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces, 5 elevado a 1 y 7, comunes y no comunes, elevado al mayor exponente. Nos sale 35. Vale, entonces, estas fracciones, si las reducimos a común denominador, que es el primer paso que nos dice, el nuevo denominador es 35. Es el resultado de hacer el mínimo común múltiplo. 35. Y ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Estos denominadores, en cada una de las fracciones, dividimos por el denominador y multiplicamos por el numerador. Entonces, 35 entre 5 a 7. 7 por 2, 14. Y la siguiente, 35 entre denominador, 35 entre 7 a 5 y multiplico por numerador. 5 por 3, 15. Este es el resultado de reducir a común denominador las dos fracciones. El primer paso la tenemos, ¿vale? Y ahora nos dice, como el ejercicio nos decía, di cuál de estas dos fracciones es mayor. Pues una vez que tenemos estas dos fracciones con el mismo denominador, será mayor aquella que tenga el mayor numerador. Entonces, de estas dos fracciones que tienen el mismo denominador, ¿cuál es mayor? La que tenga mayor numerador, en este caso esta. Entonces podemos decir que 15 partido de 35 es mayor que 14 partido de 35. ¿Vale? Fenomenal, pues hasta aquí la clase de hoy. En el canal encontraréis también una clase de ejercicios para poder practicar todo lo que hemos visto hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para poder estar al corriente de nuevos contenidos y os animo a compartir este vídeo con vuestros compañeros para que ellos también puedan aprender. Nos vemos en la siguiente clase.